Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, este Underdog X. Hoy nos acompaña Claudia Quijas. Estamos transmitiendo desde Querétaro, en esta bella ciudad, que fue mi ciudad en algún momento, ahora ya no lo es. Y un poco venimos platicando ahorita, un poco está nerviosa porque tiene un hijo que está por torear en este momento en España, en Madrid. Sí. Y bueno, yo también ya me puse nervioso, entonces vamos a ver cómo va la plática. Claudia, bienvenida a este UDX, este Underdog X. Claudia y yo platicamos hace un tiempo ya, antes de este cambio de Surfers a UDX. Y bueno, desde que me platicó su historia, yo dije, Claudia es una underdog, sin duda. Toda su historia es increíble. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién eres. Como decía Gonzalo Lira, que fue un amigo que entrevistamos hace poco, un periodista de entretenimiento, de cine sobre todo, nos decía, y me acabas de hacer una pregunta complicadísima, ¿quién soy? Claro. Me siento en el psicólogo. Sí. Pero bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito. Roger, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con toda la gente que te ve, que te sigue. Es una pregunta que se dice fácil y que todo el mundo pudiéramos pensar que las podríamos responder fácil, sin embargo no es. Pero bueno, voy a tratar de definir quién soy. Soy una mujer muy inquieta, una mujer con mucha energía, una mujer que siempre ha tenido sueños, una mujer que ha sido muy resiliente, que ha aprendido a salir fortalecida de cada una de las pérdidas que he tenido en mi vida, una mujer que es valiente, que es responsable, que es comprometida, que es disciplinada, una mujer que es vulnerable, que ha conocido la vulnerabilidad, que ha conocido la tristeza profunda, la depresión, y que a pesar de todo esto se ha vuelto a levantar. Entonces, si me dices quién soy una mujer fuerte, vulnerable, una mujer resiliente y una mujer que a pesar de todo siempre quiere seguir soñando. Me gustaría empezar la plática, creo que fuiste una de las mujeres o de las primeras mujeres en el medio deportivo, digamos en pantalla grande, en una compañía importante. Rompiste muchos estereotipos de lo que era en su momento lo que muchos conocimos del deporte, siempre liderado por hombres, siempre visto en las pantallas por hombres. Y me gustaría, no sé si remontarme un poco a cómo empezó esta historia, ¿no? Empezaste a trabajar a los 15 años. Y cómo se fue dando esta historia y cómo llegas a este momento en donde esta mujer, que probablemente no tenía muy claro, no lo sé, ahora nos los contarás, llegar a esta pantalla a romper estereotipos en el deporte, a ser, yo creo que un ejemplo de éxito de una mujer en una empresa de esta naturaleza y sobre todo enfocada a deportes. ¿Qué pasó en esa historia de Claudia? ¿Cómo fue que llegaste a Televisa? ¿Y qué pasa en ese...? ¿Por qué? Si no había mujeres en esta época, exacto. ¿no? No había mujeres No que había. estuvieran comentando los deportes. ¿Qué pasa? A ver, ahorita que dijiste, empezaste a trabajar a los 15 años, me remonté, bueno, más bien ubiqué perfectamente a mi hijo Manolo, que tiene 15 años, y yo lo sigo viendo como un bebé, ¿no? Entonces, ahora que dijiste, ¿empezaste a los 15? Sí, empecé a los 15, porque tenía necesidad de tener, de alguna manera, dinero para poder comprar mis cosas. Porque sí hubo carencias a lo largo de mi historia, de mi infancia, pero todo fue desencadenado cuando yo tengo 8 años. Yo crecí, bueno, voy a empezar desde el principio.
Fuimos 4 hermanos de familia. Nació mi hermana, Marta, y al año y medio iban a ser yo, y mi papá estaba seguro que iba a ser niño. Entonces, mi papá es un aficionado y loco, perdido de todos los deportes, americanista de hueso colorado. Yo me acuerdo que lloraba cuando perdí el América y demás, ¿no? O sea, se volvía loco con el América. Y cuando iban a ser yo, mi papá le llevó un balón y le llevó un avión a mi mamá al hospital y le dijo a mi mamá, pero ¿para qué traes eso? Pues para el niño, porque viene un niño. Y mi mamá le dice, no, pero es que no sabes si va a ser un niño. Sí, sí, va a ser un niño. Y lo voy a llevar a Cuapa y al América y él va a ser un niño, ¿no? Pues nací y fui niña. Entonces, en ese momento mi papá no fui santo de su devoción. Él realmente sí se alejó un poco, eso me cuentan, obviamente yo no me acuerdo ni lo sé, pero eh, ¿qué hizo mi papá? Al mes fue y embarazó nuevamente a mi mamá. A los 10 meses nace Paquín, ¿no? Yo tenía 10 meses de nacida y ya había nacido un hermano nuevo. Y finalmente, bueno, pues Paco, ¿no? Ya llegó el niño que tantos querían, que tanto quería mi papá. Y seguimos creciendo y después nació el pilón, Charlie, otro hermano, yo le llevo 7 años. Y todo iba muy bien. La verdad es que éramos una familia normal, de clase media normal, con los problemas normales. Pero a los 8 años yo me acuerdo que Paquín empezó a enfermarse. Entonces empezó con este tema de no poder respirar. Se cansaba al correr, se cansaba al caminar, al subir escaleras. Entonces empezaron las visitas a los doctores, las visitas bueno, le hacían estudios, lo dejaban internado en el hospital, no podía respirar. En fin, fue un peregrinar de 2 años, de una situación que de repente nos dejaban en la clase de baile y de repente ya nadie venía por nosotros porque ya habían internado a Paquín. Y de repente nos dejaban en la escuela y no llegaba nadie porque ya habían internado a Paquín. Entonces empezó a cambiar la vida por completo y bueno, finalmente y desafortunadamente el 17 de febrero de 1986 fallece Paquín. Recuerdo, ¿no? Esa llamada de la mañana que despiertan a mi mamá en la madrugada y ya nada más escuchaba a mi mamá diciendo, Dios mío, y se le iba el aire. Y bueno, pues al final nos comentaron, mi papá fue a la escuela y nos comentó que mi hermano había muerto, que era un angelito ya, y que nos iba a cuidar, que nos iba a cuidar desde el cielo. Y desde ahí mi familia se fractura por completo. Mi papá trata de ahogar las penas como pudo y de salir adelante como puede con este sufrimiento. Mi mamá también se dedica a trabajar y demás. Y entonces nosotros fuimos creciendo, como diría mi tía, como pasto en el periférico, sin ningún rumbo ni nada. Yo lo único que quería es que mi familia no estuviera tan desmoronada. Y lo que hice yo fue acercarme a mi papá. Entonces me acerco con mi papá para ser su niña niño, porque él quería un niño. Entonces se le había muerto su niño primogénito y entonces me volví su niño. Y lo acompañaba al fútbol, lo acompañaba al entrenamiento del América, y íbamos acá y todos los domingos veíamos todos los partidos y me explicaba el fuera de lugar y me explicaba, ¿no? Y los carrileros y el centro y el que crea las jugadas y fuimos metiéndonos, yo me fui metiendo en este tema del deporte por necesidad de ver a mi papá bien. No sabía que iba a ser una gran vocación de mi vida, pero yo me acuerdo, más bien una amiga me recordó de primaria, me dijo, es que tú desde que tenías 11 años nos decías que ibas a ser comentarista de deportes. Yo supe desde muy joven que quería ir a los deportes. Entonces yo me acuerdo que pasaba por fuera de Televisa Chapultepec y decía, algún día yo voy a estar allá adentro. Y la gente me decía, estás loca, pues no hay mujeres. O sea, ¿cómo? No, es de hombres. O sea, las mujeres no saben, pero yo sí sabía. Y apasionada de los deportes y me gustaba hacer deporte y era muy buena en los deportes, en atletismo y en las mini olimpiadas y siempre pasaba de una olimpiada a otra, a otra. Entonces, siempre tuve pasión por los deportes y, y pues finalmente eh, yo trabajé desde los 15 años. Saliendo de la universidad, yo me metí, yo mi universidad me la pagué modelando porque yo ya me sentía muy grande a los 18 años y ahora veo a mi hijo grande y digo, era una niña, pero me acuerdo que llegué muy seria con mis papás y les dije, oigan, ya no quiero que ustedes me paguen la escuela porque ya me han sacado de muchos exámenes finales sin derecho a presentar porque no había pagado las colegiaturas. Entonces ya me voy a hacer yo responsable y me voy a pagar la escuela. Y los dos así de, ok, me metí a modelar,
desde el primer casting me quedé en el comercial y de ahí fui pagando mi carrera modelando, ¿no? Hice pasarelas, hice foto fija, hice comerciales. Y terminando de ahí, tuve un accidente muy fuerte contra un camión, un Torton, choqué de frente, quedé con la segunda vértebra cervical fracturada. Los doctores me decían que cómo iba a poder caminar si traía la C2 fracturada, ¿no? Entonces me decían, es un milagro que estés aquí, que puedas vivir y que puedas caminar. Y yo no entendía ni por qué ni qué había pasado, pero bueno, pues estuve 2 meses acostada sin pararme ni al baño, con un aparato tipo Frida Kahlo, de fierros, atrás y adelante, y porque había riesgo de que se moviera la vértebra y me quedara paralítica o cuadraplégica. Entonces, supero eso, me toca ser parte de la Copa Confederaciones, el final, donde México le gana a Brasil en el 99, y fue un momento, bueno, de lo más emocionante en mi vida. Yo me acuerdo que dije, claro que quiero hacer esto. O sea, por supuesto que es mi pasión más grande. Entonces, entré a trabajar a la Asociación de Industriales del Estado de México. Ahí el que era mi jefe me presentó a Ricardo Pérez Teuffer, que era vicepresidente de eventos y de deportes en Televisa. Me ve, yo obviamente traía la alineación de todos los equipos, traía el conocimiento, o sea, me preparé como si fuera a mi examen profesional más importante. Y él vio mi pasión y me dijo, claro, bueno, entra practicando, ¿no? Entra practicando y vamos viendo. Y entré practicando, yo seguía trabajando en la otra asociación y 6 meses practiqué y empecé un poco antes de Corea-Japón, pero ya ahí en Corea-Japón empecé a salir a cuadro. Y ya me dijeron, te queremos contratar y ya vimos que sí te gusta, porque la gente te dice, ¿no? Es que, ¿qué quieres? ¿Novelas? ¿O qué quieres? ¿No? O sea, pues, ¿qué hace aquí? Pero la gente empieza a darse cuenta que sí realmente te gusta, que sí realmente te apasiona, que le sabes, ¿no? Que no eres ninguna improvisada. Y fue así como llegué a Televisa Oye, ¿y Deportes. eras la primera mujer? Fíjate que está ahí, no, sí hubo otras mujeres antes que algo hacían, pero Inés Sainz, por ejemplo, Claudia Quijas, Inés dice que fue ella, yo digo que estuvimos por ahí más o menos, pero haber sido la primera, la segunda, estuvimos Sí, sí, sí. siendo, fuimos las que, ¿no? Las que abrimos este camino para que hoy en día yo amo ver a mujeres en el deporte, amo ver que la mujer se exprese con conocimiento de causa, que se apasione por el deporte, porque al final quizá yo no puedo tener o no tengo definitivamente la enciclopedia que tiene Toño de Valdés en su cabeza, ¿no? A mí cuando me ponían con él decía, ¿qué voy a decir yo? Me voy a morir del nervio. Y, y hablaba desde mi sensibilidad, desde mi percepción, desde cómo vivo yo el deporte, ¿no? Entonces, A ver, pero yo creo que fuiste una generación de mujeres que probablemente no se da cuenta ni se dio cuenta ahora ya, pero de lo que logró, digamos, ese techo de cristal o esa línea que existía, cómo la sobrepasaron y marcaron la diferencia y probablemente muchas mujeres, niñas en esa época, eh, marcaron una huella importante. Y ahora que decías, creo que es interesante esto que decías que tus amigas de la primaria te decían que tú ya decías que ibas a ser una conductora de televisión, porque a veces no entendemos nuestro pasado para entender nuestro presente. Y a mí me pasó algo parecido, ¿no? El otro día yo decía, bueno, ¿por qué me dedico a tecnología y a negocios y es- haciendo una reorganización de cosas y de documentos? Me encuentro una credencial de mí a los 11 años haciendo la carrera de ingeniería electrónica. a los A 11 los años, 11 años. inquieto Y también. luego me hago perfecto de tener probablemente esa edad un poco menos y estar leyendo biografías de grandes empresarios y tal. Entonces dije, pero claro que lo sabía. O sea, lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que a veces, yo lo digo mucho en este y en otros foros, que a veces esas señales, como dice Steve Jobs, ¿no? Esos puntos hacia atrás que perdemos de vista, no los unimos correctamente y nos damos cuenta de lo que realmente somos y queremos ser. Y eso me lleva a,
en esta etapa en la que viviste el deporte a todo lo que da, también tuviste muchas experiencias buenas, malas, pero bueno, hablar de malas, yo creo que ya, bueno, por lo menos a mi edad, ya no significa nada. Creo que son simplemente experiencias. Eh, ¿Y qué fue lo más relevante que viviste en tu etapa profesional, es decir, en tu reto profesional, que marcó una diferencia entre la Claudia con los sueños y los ideales de la primaria y probablemente de cuando comenzaste tu carrera de modelaje? Porque también esa es otra de los puntos hacia atrás, ¿no? Es decir, ay, pero es que fue entretenimiento, pero deporte, y terminaste en la cámara teniendo tu perspectiva única de mujer ante un tema muy masculino, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasó ahí en esa historia, en esa historia profesional? ¿Qué te marcó? Hubo varias cosas, como dices, el tema de quizá lo malo, pues hoy ya, a estas edades, ¿no? Ya lo superamos y demás, pero sí son cosas, sí son cicatrices que te marcan, ¿no? Es como este jarrón que se rompió y que al final tiene sus cicatrices o estas experiencias que dejaron una huella y al final pegaron este jarrón, ¿no? Con un tema de oro, ¿no? Con un pegamento con partículas de oro y te hace más fuerte, ¿no? Entonces, sí, cuando yo llegué a Televisa, había una conductora que sigue siendo una conductora muy famosa y muy linda, que yo ahora quiero mucho, pero me decía, Claudia, escótate, escótate, ponte, no, la faldita, ponte, escótate. Y yo le decía, ¿quién quiere el escote? ¿Tú o yo? No, 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 es que tú tienes el cuerpo, o sea, tú te puedes escotar. Y yo, sí, pero a mí no me gusta el escote. Respeto a quien se ponga el escote, pero a mí no me gusta, ¿no? Luego, tómate un tequila, ¿no? Ya en otra reunión con gente importante, ¿no? Y tómate un tequila y yo, no, no me gusta el tequila. Yo quizá me tomo una cerveza, pero además voy a trabajar, entonces, no, no, pero es que te tienes que tomar, no seas mamona, es que no sé qué, eres una payasa y, no, y te empiezan a agredir y tú eres una niña de 26 años que dices, ay, Dios, ¿no? Pero no quiero hacer cosas que no quiera hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la verdad es que recibí una gran educación de mis padres, porque también alguna vez nos invitaron a algún lugar y de repente era como, ¿no? Acababa yo de entrar a Televisa y nos invitaron, era una cena y había hombres importantes y luego yo iba con una amiga que también es figura pública. Fuimos las dos así de, bueno, pues vamos a la cena, pues nos están diciendo que hay que ir, ¿no? Llegamos y de repente empecé a ver como gente rara que llegaba y, ¿no? Entonces fue como raro. Y volteé con mi amiga y le dije, esto no está bien, ¿no? Yo aquí no estoy cómoda y me tengo que ir. Y me dice, sí, entonces me paré al baño, algo comentaron, ya dije, yo aquí no. Entonces regresé y me dice mi amiga, pero ya ni cenamos, no, ya ni cenamos. Me levanté y les dije, señores, una disculpa, me tengo que ir, ¿no? Me tengo que ir. No, 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 pero espérate, pero es que apenas vamos a empezar. Lo que tenga que empezar, yo me tengo que ir. Muchísimas gracias. Me di la vuelta y me fui. Jamás me volvieron a invitar a una reunión extraña. Entonces, afortunadamente le doy gracias a mis papás por la educación que me dieron, porque tuve la fortaleza, la certeza y a pesar de ser una chavita, de saber decir esto sí y esto no, ¿no? De saber escuchar mi intuición y decir esto me está latiendo mal y esto no me corresponde. Algún día Javier me dice, Claudia, Javier Alarcón era mi jefe, y Claudia, ven a la oficina y algo vimos y no sé qué. Y me dice, oye, ¿cómo le haces? Y yo, ¿cómo le hago? ¿Para qué? Y me dice, para que todo el mundo te respete. Y yo, pues, no hago nada. Solamente soy como, como soy, ¿no? Pues felicítame a tus papás porque todo el mundo te quiere mucho y todo el mundo te respeta muchísimo. Y yo, muchas gracias. Oye, a ver, es que dijiste algo padrísimo porque eh, yo creo que estamos en un momento bueno, no siempre, yo creo que siempre ha sido ese momento, pero ahorita más difícil por este volumen tan grande de contenido que hay, tan distorsionado, que esa palabra valores, ¿no? De pronto se entiende como algo moralista, ¿no? Que en buena medida tiene que ver con el tema del bien y el mal, pero al final del día
yo siempre les digo que los valores son esta guía que tenemos, este norte que tenemos que sí es práctico, ¿no? O sea, no es nada más una suerte de palabras y de ideas, sino es muy práctico. O sea, sí te sirve para salvar la vida, sí te sirve para salvar tu integridad, sí te sirve para muchas cosas. Y esto que acabas de decir, que pones en práctica, con esa intuición, que también es otro tema que a veces no escuchamos, esa intuición que nos dice algo no está bien, ¿no? Y tienes que actuar en consecuencia. Creo que es fundamental y en este caso te marcó para bien. Y muchas veces creo que hay mujeres, hombres, y hablando más de mujeres en este caso, que en un contexto en donde tomó tiempo llegar, fue muy complicado, estás en una pantalla compitiendo, eh, pues a veces te cuesta trabajo alinearte a los valores que te dieron tus padres o que te dio quien te haya educado y a irte por la Tambaleas por tu derecha y sueño. De repente tambaleas, dices, bueno, claro. pues entonces hay que Claro, y hacer aparte, esto. a ver, te tocó una época, yo creo que menos, pero una época de Televisa en donde era quizá muy normal que a ti como mujer, independientemente de la línea editorial que tenías que era deportiva, no te confundieran con el estereotipo de mujer que estaba en pantalla y que dijeran, pues esta es una actriz más, ¿no? O una, ¿no? Y eso, y luchar con eso en un monstruo de ese tamaño, a mí me tocó, dentro de mis múltiples facetas empresariales, me tocó llevar tenía una empresa de management y de eventos y tal, y me tocó llevar a Alicia Machado, la ex Miss Universo, y, y bueno, pues ella, imagínate, ¿no? Miss Universo a los 17, 18 años. O sea, y cuando te cuentan las historias de que Trump llegó y le dijo, pues estás muy gordita, imagínate hablar y ahora que es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero en esa época lo que te marca, Sí. que te diga alguien que tienes que ponerte la bici para que bajes sus kilitos de más, porque cómo es posible que seas la Miss Universo y tengas unos kilitos de más. Pero yo me acuerdo que cuando viajaba yo con ella, híjole, qué difícil. O sea, el estereotipo de la mujer, con este sentido sexista, Sí. aun cuando habían pasado probablemente 15 años de aquel evento, seguía siendo una carga muy grande. Sí, sí, la verdad es que sí te enfrentas. Ahora, digo, me acordé de otro, ¿no? También hubo un personaje que era de los de arriba, arriba de Televisa, que de repente le dijo a otra amiga, otra que trabajaba ahí también, oye, dile a Claudia que venga y que no sé qué, y que a mi oficina, y le dijo ella, pues dile tú, ¿no? O sea, Claudia ahorita sale, se va con su novio, no estaba casada en ese momento, pero siempre buscan la manera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como dices, hoy hay muchísima pues invasión y muchos estímulos externos, internos. Antes era pues quizá un poquito más corto, pero ahorita que hablas de los valores, yo creo que no es moralista, sino que los valores son tu pilar que te van planteando en qué camino, qué dirección vas a seguir, ¿no? Entonces, que se observen, qué es lo que ahora yo les digo a mis hijos. Ignacio vive en Madrid, Manolo se acaba de ir a vivir a Estados Unidos porque quiere ser jugador de la NFL y el otro chamaco quiere ser figura del toreo. Entonces, yo les digo, siempre, siempre, siempre escuchen su intuición. Si hay algo que está sucediendo alrededor y no les está cuadrando con lo que su corazón les está diciendo, digan que no, porque tu corazón no se equivoca. Y eso fue lo que yo hice siempre, ¿no? A pesar de estar rodeada en un ambiente de puro hombre, al final, de verdad, no hubo una experiencia que yo dijera muy, muy, muy complicada. No, se quedó en cuestiones sencillas de detener. Y la verdad es que al final todos mis compañeros de Televisa Deportes, muchos de ellos son grandes caballeros, muchos de ellos me ayudaron muchísimo. Toño de Valdés, el gigante de la información deportiva, lo máximo de ser humano. Entonces tuve el honor de trabajar y de crecer con todos ellos. Estuve alrededor de 10 años y sí, de verdad fue una experiencia que me dejó marcada para toda mi vida y que me hizo muy, muy, muy feliz. Oye, dijiste algo que también me gusta mucho, escucha tu corazón. Yo he escrito sobre el tema de escucha tu corazón en el contexto inclusive más científico, ¿no? Ajá. De la intuición,
¿no? De lo que significa escuchar tu corazón, que es distinto escuchar tu estómago, el estómago no lo escuchen. Pero es verdad, o sea, es verdad que hay una señal o un estímulo que de pronto tienes y que no sabes por qué, pero que a veces, o yo diría que siempre, pero a veces porque a veces no lo escuchamos, lo tienes que escuchar, ¿no? Para poder establecer quién eres, para poder definir hacia dónde vas. Y ahorita mencionaste 2 veces el toreo. Por un lado, con tu hijo mayor, que ahora está toreando en este momento en Madrid. Y por otro lado, tu hijo menor, que también quiere entrar al toreo. No, no, el menor no. El menor, él quiere ser quarterback de la NFL. Entonces Él juega fútbol americano. Ok. Manolo juega fútbol americano e Ignacio es torero. Es novillero, sí. Tuviste una pareja que fue parte importante de tu vida en su momento, un torero importante, Garibay, que claramente ha tenido influencia en tu hijo mayor, ¿no? Supongo. Eh, y que sé, porque lo platicamos en su momento, que también para ti fue un antes y un después de tu vida. Es decir, un antes y un después, porque para cualquier persona que tenga una pareja y haya vivido y haya logrado tener hijos o sentido esta, este concepto de familia, ¿no? Yo creo que es o debe ser una de las cosas más difíciles de asimilar. Y sé que te rompió en muchos sentidos, sé que te hizo asimilar muchas cosas de ti. También, ¿por qué no decirlo, no? Porque a veces eh, delegamos mucho también en la pareja muchas de las cosas que deberíamos de delegar a nosotros mismos, como tiene que ver el amor propio y el poderte saber valorada, en este caso, en tu integridad como mujer y como persona. Y, y- 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 pero te dio al final también un estímulo. Nosotros le llamamos acá gasolina tóxica, ¿no? Que algunos la toman para mal y otros para bien, y los que la toman para bien salen. Y yo creo que en tu caso, por lo que platicamos, fue una gasolina tóxica que en su momento te tiró, pero que después te orilló a rehacerte y a volverte a descubrir. Sí. Sí, el haber estado con Nacho, yo lo conocí precisamente en Televisa Deportes, lo entrevisté, nos enamoramos, anduvimos y nos casamos. Eh, Fue una historia fuerte, fuerte, fuerte. Es una gran persona, es un gran ser humano, pero el ser torero implica muchas cosas, ¿no? Vivir en la casa de un torero es algo muy complejo. Hay, antes de cada corrida hay mucho miedo, pero mucho miedo, mucha incertidumbre. Todo es como el aire se puede cortar, ¿no? Es muy fuerte, sobre todo ante los compromisos muy importantes, ¿no? Cuando es una plaza de toros de primera y cuando, pues depende muchas cosas, ¿no? Depende tu carrera de una fecha. Entonces es muy complicado, además del riesgo, por supuesto, ¿no? El riesgo de las jornadas, de lo difícil que es todo este tema. Mucha gente me decía, es que qué difícil, tu esposo es torero y qué complicado que se juegue la vida en el ruedo. Y yo les volteaba y les decía, es muy fuerte que se juegue la vida en el ruedo, pero es lo menos complicado, porque todo lo que ocurre alrededor es muy fuerte. Cuando hay una mala tarde, cuando las cosas no salen bien, cuando salen frustrados, cuando entregan día, tarde y noche en entrenamientos y al final no sucede lo que ellos quisieran. Entonces, es una carrera muy compleja, es una carrera que te lleva la emoción arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Como mujer es un punching bag seguido, continuo, fue muy fuerte. Yo, eh, gracias a Nacho, que yo digo que ha sido un gran maestro en mi vida, y le agradezco muchas cosas, principalmente que tengo un par de criaturas espectaculares, y le he dicho muchas veces, nosotros nos divorciamos hace 6 años, pero le he dicho muchas veces, yo no me equivoqué en elegir al papá de mis hijos, ¿no? Mis hijos tienen una madera maravillosa y mucho tiene que ver por la madera que tiene su papá.
¿no? Y el ser humano que es, ¿no? Nacho es una persona íntegra, es una persona de una sola pieza, que eso me parece algo, uno de los valores, ¿no? Y adjetivos maravillosos de una persona. Entonces, em, después de ciertas experiencias y demás, finalmente nos divorciamos. Sí, me caí por completo, porque yo no quería que mi familia se volviera a fracturar como se fracturó cuando yo era niña. Claro. Ahí es cuando dices, empiezo a unir, ¿no? Los puntos o las piezas del rompecabezas y voy entendiendo que esto me pegó tan fuerte porque un divorcio es tan fuerte que cambia por completo tu proyecto de vida. Entonces sientes que todo se desmorona y al final hay que ir poniendo nuevamente las piezas, ¿no? En tu tablero de vida para poder ir armando algo de manera sólida. Estuve en depresión año y medio, fuerte, fuerte 4 meses de no quererme parar. Pero bueno, me tenía que parar de alguna manera con mis hijos a llevarlos, pero regresaba y me ponía la pijama y me acostaba. Finalmente entendí muchas cosas, comprendí muchas cosas y como dices, nuevamente salí fortalecida y reloaded, ¿no? Era como, ándale, pero ¿qué te pasó? ¿No? Me puse muy fuerte, ¿no? Tenía cuadritos en el abdomen y estaba yo, pero muy bien, porque además estaba ya estudiando semiología de la vida cotidiana. Entonces, la verdad es que ese modelo educativo fue algo maravilloso en mi vida y me cambió la vida por completo. Ahorita les digo por qué empecé a estudiar eso y por qué di un giro completo del deporte al tema del desarrollo humano. Pero mucho tuvo que ver también la relación que yo tenía con mi exmarido. Pero finalmente salí, ¿no? Con este autoconocimiento de mí, con esta vulnerabilidad integrada a mi ser y sabiendo que soy vulnerable, pero también soy muy fuerte y sabiendo que lo que venga voy a poderlo sobrepasar y no solamente sobrepasar, sino salir fortalecida de cada uno de los eventos. Oye, Nomás y déjame decirte algo. Cuando muere mi hermano a los 10 años, yo dije, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Y hoy que tengo ya casi 50, repito y creo que todo tiene solución en la vida menos la muerte. y yo te diría que hasta la muerte, ¿eh? O sea, También, y sí, ya depende, es un paso depende en distinto. quién creas, yo te diría que Claro, pues ya te fuiste a otro mejor mundo, ¿no? O sea, yo creo que es. trascendiste, claro. Ahora, decías, y lo platicamos la vez pasada, y me parece increíble porque justo es este fenómeno del que llamamos este toxic fuel, ¿no? Que por un lado te derrumba, pero por otro lado, en este proceso que vas teniendo, y ahorita nos platicas de la semiología, te hace meterte al deporte de una manera total, ¿no? Empiezas a fortalecerte, a ponerte super fit y, y despiertas en muchas mujeres con las que compartías, amigas, etcétera, pues un deseo de saber qué pasó contigo. Oye, un deseo de divorciarse. A No. ver, es que te lo Bueno, puede ser preguntaban. también, A ver, claro. te lo preguntaban, ¿qué te hiciste? O Sí, sea, entonces sí. hay que divorciarse para estar como tú. Y me acuerdo que me dijiste que inclusive eso te llevó a un curso que jamás pensaste, que era empezar a ser como esta coach que cobraba por llevar el fitness life o el wellness life de las personas que te pedían hacerlo y que también te dio un giro y te llenó por completo porque empezaste a ver transformación en personas que tú estabas tocando a través de un evento que jamás pensaste que iba a ir por ese camino. No, estuvo muy divertido porque yo obviamente nunca subía fotos en bikini, ni mucho menos. Mi mamá, súper mocha, ¿no? De la Virgen Perpetua. Y el exmarido, bueno, pues también, ¿no? Entonces, bueno, ni pensarlo. Entonces, cuando me divorcio y empiezo a empoderarme y hago la keto para tener energía, o sea, yo todo lo que hacía es para estar bien. Tengo desde el 2010 meditando, ¿no? De una forma constante, cada vez más. Ahora lo hago todos los días. Pero el autoconocimiento de la semiología de la vida cotidiana. Entonces, soy una mujer de retos y me fui metiendo en este tema que se veía por fuera, ¿no? Se veía que estaba pues muy bien y la gente, ¿qué hacemos, Claudia? Por favor, quiero estar como tú. ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues nada, medito,
pues todos los temas de autoconocimiento de la semiología, hago ejercicio, la nutrición keto, el diseño, ¿no? Entonces, una amiga, por favor, oriéntame. Por favor, haz algo, ¿no? O sea, ponlo en papel y yo, ok. Entonces empecé a crear algo y creé un reto integral 360. Subí mi primer foto en bikini con cuadros y la gente así de, ¿qué onda con ese cuerpo y ese abdomen a los 44 años? Y entonces, pues dije, bueno, pues voy a hacer un reto. A ver quién se quiere inscribir. Unas sobrinas querían, otras amigas. Las metí a ellas y lo saqué a redes. Se llenó el cupo. Y fue como, ah, qué simpático. Tengo 7 generaciones del Reto Integral 360, porque fue mucho que lo hicimos de manera virtual. Fue la pandemia, empezó todos estos temas. Y entonces mucha gente salió de depresión, mucha gente bajó 18 kilos, 10 kilos, mucha gente inspiró a su familia a la vez. Después me pidieron los retos para los maridos porque veían que la mujer estaba bajando de peso, se estaba poniendo fuerte, estaba contenta, ¿no? Entonces hice la creación de este reto integral 360 y, y yo creo hoy definitivamente que lo que más me gusta en la vida es tocar corazones y tocar gente. El tener el agradecimiento de una persona que me diga gracias porque gracias a ti cambié mi vida y yo les digo, no es gracias a mí, yo soy solamente un vehículo de Dios que me ha dado las herramientas para poder transmitir, ¿no? Lo que tengo en mi vida, mis experiencias. Pero para mí es lo más bonito que hay. O sea, yo hoy creo que tengo la vocación de comunicar, me encanta hablar, pero ahora termino de cerrar esta pinza cuando puedo volcarme al servicio y ayudar a la gente. Entonces, cuando la gente me dice gracias, gracias, con lágrimas en los ojos, y he estado en programas aquí en el gobierno municipal, estatal, donde la gente ahora ya no me reconocen porque salgo en la tele, pero me reconocen porque he sido parte de estos programas y porque he tocado de alguna u otra manera la vida de las mujeres. Entonces, eso a mí me parece súper, súper bonito. Platicábamos hace unos días, hace unas semanas, con alguien que va a estar próximamente en el podcast, que es un speaker profesional eh, que justamente a través de su vocación busca el darle voz a la gente, ¿no? Porque algo que él dice es que eh, hay mucha gente allá afuera con mucho valor, con mucho que aportar, pero que no tiene la herramienta de comunicar. Y creo que el poder tener la herramienta de comunicar, el tener el valor, la determinación de hacer cosas, sin duda te convierte, no solo en un ejemplo, te convierte en un obligado a Sí, hacerlo. Es totalmente. decir, es como yo cuando platico con empresarios y les digo, oigan, y esta no es una frase mía, es de Raxi Sodia, de un emprendedor social, maestro de Harvard, si no me equivoco, y él dice que tenemos los empresarios la obligación moral de hacer dinero. Es decir, la obligación moral de hacer dinero. ¿Por Mira. qué? Porque tenemos las herramientas para poder lograr generar valor y la responsabilidad de que la gente que se suma a los proyectos, empleados, proveedores, etcétera, dependen de nosotros. Y si no logramos hacer dinero, pues la empresa se muere y entonces el vehículo tiene un fin desastroso porque le quitas empleo a la gente, le quitas Familias familias, enteras. trabajo, etcétera. Yo creo que entonces en tu caso, pues hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de esa gran responsabilidad. Y creo que tuviste a un gran profesor, a Alfonso Risotto, en el tema de la Nuestro semiología de la maestro. vida. Yo lo conocí porque uno de mis socios es amigo de él. No estoy seguro que haya tomado los cursos, pero es amigo de él. Y luego él nos fue a dar un curso ahí a Los Cabos. Un orador El extraordinario, mejor. ¿no? O sea, El extraordinario. mejor. Aunque no te claves con el tema de la simbología de la vida, te cautiva Verlo es una delicia. de manera increíble. ¿Qué fue? ¿Por qué entraste? ¿Cómo te cambió la vida esta? La semiología. Bueno, yo creo que toda la gente que conoce la semiología, la mayoría te va a decir, mi vida es un antes y una después de la semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo entró este tema a mi vida? Yo había tenido, sí, una relación, un matrimonio complejo, ¿no? Con mucha dificultad.
y vivíamos en la Ciudad de México, luego nos venimos a vivir a Querétaro por temas taurinos, porque había ganaderías y todo acá. Acá nace Manolo, mi segundo hijo, y cuando nace le fracturan el cráneo. Entonces, a la hora de sacarlo, le fracturaron el cráneo, no nos dijeron nada, los doctores no supimos nada, y después veíamos como que tenía un lunar, después nos dimos cuenta que era una costra, y después empezamos a averiguar y le habían fracturado el cráneo. Empezó su cabecita a irse hacia adentro, ¿no? A empezar a tener un hoyo, pero considerable. Ya fui a los doctores y demás, me dicen que lo tienen que operar de la cabeza, que le tienen que abrir el cráneo, que le tienen que cortar esa parte y que la tienen que, ahora sí, hojalatería y pintura, y que la tienen que moldear, porque si no, esta herida va a tocar el cerebro, ¿no? Y va a tener un daño cerebral. Me dijeron, no es urgente, no es para mañana, pero en 15 días, 20 días. Y yo, ¿no? Salí del doctor y dije, ahora, ¿cómo le hago para vivir esto? ¿No? Van a operar a mi hijo y tengo que buscar un neurocirujano y, ¿no? Entonces empezamos en esta búsqueda. A mí se me iba el aire. Yo sabía que los niños podían morir. Y desafortunadamente, bueno, pues todo lo vas conectando a la infancia y entonces traté de prepararme de la mejor manera, pero 15 días antes de la operación ya definimos el doctor, un neurocirujano como Ciro Peraloca, unas cosas, unas eminencias impresionantes. Escogimos el hospital, escogimos todo y 15 días antes le hacen los preoperatorios y cuando le hacen los preoperatorios, uno era la resonancia magnética, que lo meten al tubito, lo anestesiaron, porque pues era un bebito de mes y medio, y entonces lo anestesian, lo meten a la resonancia y yo estaba afuera, atrás de unos cristales viendo todo, ¿no? Estaban las computadoras, estaba tal, y de repente empiezo a ver que corre la gente, empiezo a ver que sacan a Manolo, que le empiezan a dar respiración de boca a boca, agarran ¿no? Esto de los choques. Yo, ¿no? Como estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, pero ya empecé a ver la situación que estaba muy compleja. Entonces, Manolo no había resistido la anestesia, se estaba yendo. Entonces lo tuvieron que reanimar. Yo me moría del susto, ¿no? De decir, se está muriendo mi hijo, se está yendo. Finalmente lo lograron estabilizar, terminó el estudio, salieron del estudio él todo moradito, lo veía yo todo moradito porque todavía le faltaba la tomografía. Entonces yo infartada por completo, yo decía, falta la cirugía. O sea, falta la cirugía. ¿Cómo le voy a hacer yo? Ya quiero llorar. Para enfrentar esto, ¿no? O sea, era de terror. Finalmente llega la cirugía y yo tengo una amiga de la universidad, Luzma, que justo hoy es su cumpleaños. Y le acabo de decir gracias por ser mi sensei de vida y por ponerme en la vida herramientas que me cambiaron por completo. Le hablé con ella y le dije, Luzma, ¿qué hago? ¿No? Acompáñame a una meditación que hizo el esposo de una amiga. Yo me acuerdo haber llorado desde lo más profundo de mi ser con un miedo que me moría. Y entonces eh, llegamos al hospital al día siguiente, Manolito, una cosita así, ya lo canalizan, tal, no sé qué, y me acuerdo que estaba con Luzma y me dice, Luzma, dile al oído, ¿no? Que lo vas a estar esperando y que aquí vas a estar con los brazos abiertos y que él es muy fuerte y que lo vas a estar esperando. Entonces ya lo voy a entregar al doctor al quirófano, me acuerdo que era un pasillo enorme, y me dijo también, me dijo, si te vas a caer, cáete un ratito, pero levántate, porque Manolo necesita el canal abierto de su mamá para poderle dar toda la fuerza. Y yo así de, ok. Fui, lo entregué, me desmoroné, lloré, me levanté y me puse a meditar, me puse a rezar, ¿no? Fueron 6 horas de operación y me iban avisando en el cuarto del hotel del hospital, ya le abrimos el cráneo, ya le no sé qué, ya, porque el riesgo más grande era que el taladro, con el que le iban a taladrar, se le fuera, ¿no? Me dijeron, es una operación de altísimo riesgo, es un bebé muy chiquito, todo lo tiene muy inmaduro, entonces cualquier cosa puede pasar. Y finalmente me levanté, medité, recé, medité, recé, medité, recé. Y saliendo de ahí le dije a Luzma, salió muy bien, Manolo,
lo iban a meter a terapia intensiva y me dijeron los doctores, ¿puedes ser tú su terapia intensiva? Porque este niño está muy bien. Solamente necesitamos que estés cuidándolo 24/7. Y le dije, por supuesto. Entonces lo sacaron al cuarto, su cabecita era así de grande, con una herradura grande en la cabeza. Y estuve ahí, ¿no? Lo amamanté inmediatamente. Luego ya empezó a comer. Y de ahí volteé con Luzma y le dije, ya me estoy entendiendo la vida. O sea, ya han sido muchos fregadazos o chingadazos Chingadas. en la vida y necesito herramientas para saber vivir. O sea, he sufrido desde los 8 años, necesito algo que me ayude a entender la vida. Y volteó Luzma y me dice, Claudia, desde la universidad te estoy diciendo que vayas a los cursos de Alfonso Ruiz Soto. Y le dije, pues llévame. O sea, hace 9 años en la universidad yo quería reventón, no quería irme a los cursos. Las cosas llegan, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está listo. A los 15 días había curso 1 en el siglo XXI. Llegué y lo primero que dijo Alfonso Ruiz Soto, mañana domingo, cuando termine este curso van a aprender a dejar de sufrir. Y yo, se me hace el nudo de la garganta, lloraba a mares, porque yo ya no quería sufrir, o sea, ya había sido muchísimo en mi vida sufriendo. Entonces, terminó el curso, dice Alfonso, saliendo, vamos a abrir el instituto, vamos a abrir la primera generación, quien quiere estudiar semiología, ahí están las mesas de registro. Salí y me apunté con una desesperación de entender la vida, ¿no? Entonces, el conocimiento de uno mismo fue para mí un parteaguas completo y después, bueno, huella de abandono, heptagrama, erotismo y castidad, vocaciones de vida, semiología de la felicidad, semiología del proyecto de vida, semiología de la muerte, etcétera, etcétera. Son 12 cursos. Me metí, me clavé y me di cuenta de la importancia del autoconocimiento, de la importancia de realmente conocer de ti para poder vivir. Si no, no tienes herramientas para enfrentar los retos de la vida cotidiana. Por eso no sabes ni quién eres. Por eso esta pregunta de quién soy, qué quiero y para dónde voy, no es nada fácil responderla. Pero bueno, yo estudié en el 2010, empecé la carrera, terminé en el 2017, una carrera cortita de 7 años, pero valió la pena. Y bueno, pues ahora me dedico a dar cursos, talleres y todo lo referente al tema de semiología de la vida cotidiana. A ver, somos muchas cosas. Somos muchas cosas. Hay muchos temas de la semiología padrísimas que yo concateno con otras disciplinas que también he estudiado, he aprendido, pero eh, hay, hay un, hay un psicólogo que me encanta de la época de Freud, Alfred Adler, que luego lo he mencionado y he escrito sobre el tema, que habla del gran tema que es el ser feliz, ¿no? La famosa palabra, ¿no? Que nadie entiende o entendemos, ¿no? Y habla simplemente, no me voy a aclarar ahorita ni lo quiero profundizar, pero habla de que la parte más importante para lograr eso se llama coraje, ¿no? Tienes que tener el valor y el coraje. Si no tienes el valor y el coraje, jamás vas a poder lograrlo, ¿no? Entonces, sin duda, ese episodio de tu vida tuvo mucho que ver con ese coraje de levantarte. Yo hago eco y entiendo perfectamente ese miedo. Tuve un episodio hace no mucho tiempo con la chiquita, muy parecido, bueno, no en el mismo contexto, pero el más grande miedo que he tenido en mi vida, bueno, María José y yo, si ahorita estuviera aquí ya estaríamos todos dos llorando, de sentir esa impotencia, de sentir ese miedo verdadero. O sea, yo nunca había sentido un miedo verdadero hasta ese episodio que pasó con la chiquita, que acabó también en un buen desenlace. Digo, seguimos ahí con estudios y cosas, pero la verdad es que al final un buen desenlace y es donde te das cuenta y es donde entiendes muchas cosas. Yo me acuerdo perfecto que cuando pasa lo de Luciana, te lo juro que dije, es que, ¿qué me puede dar miedo en la vida? O sea, después de esto. Sí. O sea, ¿qué? Quedarme sin dinero, quebrar un negocio, que me pase algo a mí físicamente. O sea, ¿qué? Nada. O sea, realmente es cuando te caen muchos veintes, pero es muy fácil de olvidar, ¿no? O sea, es muy fácil que pasados los años de pronto en la cotidianidad, o como Ujú. se diga, Sí, sí.
se te olvide, ¿no? Sí. Hasta que otro Otra episodio vez, toc, toc. te lo vuelva, y es un poco lo que hablabas tú, que yo lo digo mucho con la psicóloga, con la terapeuta, ¿no? Que es, cuando se te olvides, cuando en lo que creas te da otro manotazo y te dice, no has aprendido, compadre, tienes que volver a aprender de nuevo. Y eso me lleva a una pregunta también, creo que fundamental en tu vida y en tu historia, y en lo que haces ahora, que es tu hermano, ¿no? Que es este accidente que tiene tu hermano, que hace que también otra vez se reorganice tu vida y tengas que decir, ¿qué pedo? Sí. ¿No? Y entonces hoy tengas un propósito más, digamos, en tu multipropósito de vida que te ha llevado a estar haciendo más lo que estás haciendo hoy, ¿no? Que es esta parte mucho más enfocada en el crecimiento personal. Platícame ese episodio, platícame cómo lo procesaste y cómo te lleva hoy a tener ya con mucho más claridad tu, tu cómo estás conectando y ayudando a la gente. Fue un episodio fuerte, fuerte. Estaba yo estudiando el cuatrimestre de semiología de la felicidad, que te decían, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que verdaderamente marca tu calidad de vida. Y no es el hecho, es el significado que tú le estás dando al hecho. Entonces, y a pesar de todo, hay que procurar ser felices y hay que procurar vivir en armonía, en equilibrio, en plenitud. Eh, pues un día me habla Nacho, yo todavía estaba casada con él, y me dice, oye, Claudia, necesito hablar contigo. Sí. Me dice, pero necesito que no haya nadie a tu alrededor, entonces vete donde no haya nadie. Y yo, ok. Acaba de pasar el cumpleaños de mi papá, mi hermano y mi hermana se habían ido a León, al rally de León, Guanajuato, el de campeonato del mundo. Y entonces al día siguiente me habla Nacho, ya estoy, le digo, estoy afuera, ya estoy en el jardín, dime qué pasó. Y me dice, tú siempre has sido muy fuerte y muy valiente y necesito decirte algo. Dije, ¿ahora qué? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Me estás asustando. Y me dices que tu hermano Charlie acaba de tener un accidente y está muy grave. Me dice, muy grave, se tienen que ir inmediatamente a León, Guanajuato. En ese momento, ya sabes, ¿no? O sea, la cubetada de agua fría, las piernas se me doblaron. Fui con, ¿no? Con mis papás y tal, les dije, fuimos a León, horas largas, fuertes. Llegamos a León, vi a mi hermano todo conectado. El diagnóstico fue que iba a quedar en estado vegetativo porque tenía el 90% del cerebro dañado. De León lo llevamos a México, a un gran hospital, con un gran médico. Nos dicen lo mismo. Nos lo dan de alta en coma. En coma le metemos rehabilitación y tal en casa de mi hermana, que fue donde lo llevamos a vivir porque era una casa de un piso y era más fácil para todo el manejo. Y de ahí empieza a dar señales, de ahí lo metemos a una clínica, empiezo yo a hacer rifas, rifé un coche, rifé muchas cosas, hice eventos, desayunos, conciertos, hice de todo para juntar dinero. Y finalmente, bueno, Carlos quedó con una discapacidad importante, una discapacidad motriz y de lenguaje, pero cuando bajó el rush de estar luchando por este tema para ayudarlo a salir adelante, me senté un día y dije, yo no me puedo quedar con esta historia, yo tengo que compartirla y tengo que ayudar a que más gente no pase lo que en mi familia pasó. Entonces decido hacer una fundación, Salvemos Nuestra Vida se llama. Decido hacer una conferencia con el Chapulín Díaz, que es un piloto de coches que además es un gran piloto, pero es un ser humano extraordinario. Él trabajaba con Slim en los pilotos por seguridad vial y le dije, ¿te sumas a mi programa? Me hizo, Claudita, lo que quieras. Yo lo conocía por Televisa Deportes. Y entonces empezamos a hacer las pláticas, las conferencias, unas conferencias espectaculares. Tuvimos la oportunidad de ir alrededor de toda la República con un simulacro de accidente para que la gente viera lo que podía pasar en un accidente. Y después, ¿no? En la conferencia, el Chapulín pues les mostraba los 5 principios básicos. Bueno, les muestra los 5 principios básicos para prevenir accidentes. Yo les platico de mi accidente que tuve contra el Torton y cómo se vive un accidente de un ser querido, y Carlos finalmente es el que cierra con un testimonio. Estas conferencias, bueno, también han sido muchos chavos que principalmente nuestro target son jóvenes y muchos de ellos, o sea, nos ha tocado ver auditorios, el de aquí, el Josefa, 5,000 chavos de pie aplaudiendo, llorando,
y llegando con nosotros a decirnos gracias, gracias, gracias porque desde hoy cambió mi vida. No satanizamos las fiestas, ni mucho menos. A mí no me gusta la forma en la que los jóvenes están tomando hoy porque toman con mucha prisa y eso me da mucha tristeza. Pero sí lo que nosotros queremos es darles el mensaje de que tomen buenas decisiones, porque una buena decisión te puede llevar a cumplir tus sueños y una mala decisión a truncar tus sueños. Entonces, esta fundación ahora está un poquito en pausa porque he tenido otras tantas actividades, pero esperemos pronto poder retomar este camino y estas conferencias que son hermosas. Oye, y hablando del significado de la vida, eh, que digo, habrá que profundizar y sería objeto de un podcast completo Ujú. y seguramente nos puedes dar una buena cátedra. Es que la semiología estudia los procesos de significación. Exactamente. Digo, de Alfonso Ruiz es uno de los grandes maestros, pero hay otros ahí famosos como Muchos Tony Robbins que también también. habla del sentido y el significado que le das a los eventos que te suceden. Pero esta Claudia de hoy, compartimos edad inclusive, ¿no? Estamos cerca ya de los Del quinto piso. del quinto piso. Yo, y muy orgulloso y muy Yo contento, la verdad, también. de estar ahí. Eh, esta Claudia, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha pasado, eh, ¿qué le hace llorar? O sea, ¿qué le hace llorar? ¿Qué significados puede tener la vida ahora asumiendo y entendiendo cómo tienes que verla? ¿Qué te hace llorar? Bueno, les voy a contar que llevo 3 meses prácticamente llorando diario. Y si me lo dices, se me llenan los ojos de lágrimas porque, bueno, Ignacio tiene un año viviendo en Madrid, buscando su sueño. Él quiere ser primera figura del toreo a nivel mundial y está clavado en ese tema. Se fue de 17 años. Y luego Manolo, desde chavito, empezó a decirme, yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos porque ahí es donde puedo yo llegar a cumplir mi sueño de llegar a la NFL. Él quiere ser quarterback de los Colts de Indianápolis porque él ya tiene su herradura puesta en la cabeza. Entonces, cuando suceda, se van a acordar de mí porque va a ser un momento muy lindo. Y el papá le decía, no, espérate, tienes 15 años, acabas de cumplir, no, 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 espérate como tu hermano, te vas un poquito después, no me puedo ir después, porque si llego en 10º o en 11º, el equipo va a estar hecho y yo necesito buscar la oportunidad desde el principio. Movimos todo, hicimos todo y lo acabo de llevar hace 15 días. Ay, así. Es una satisfacción inmensa como mamá, porque yo, de las veces que he llorado, una de las veces lloré con Ignacio y me dijo, Ma, es que no llores, siéntete inmensamente orgullosa, porque a mí me diste la fuerza, los principios, los valores, el coraje para ponerme delante de un toro y para luchar por mis sueños, como tú siempre lo has hecho. Y ahora Manolo está haciendo lo mismo. O sea, tienes que sentirte la mamá más orgullosa. Y le dije, estoy muy orgullosa, sin embargo, duele mucho soltar, ¿no? Duele mucho volver a quedarte sola, como me sentí cuando tenía 10 años, a pesar de tener una familia que estaba totalmente fracturada, pero, pero me siento, obviamente, lo tengo que decir, Manolo es un ser humano con muchísima luz, con mucha energía, es un sol. Todo el mundo lo quiere cerca. Y yo como mamá lo quiero muy cerca. Entonces, soltarlo para mí fue fuerte. Sin embargo, soy la primera que apoyo a Ignacio y a Manolo con todas mis fuerzas y con todo el dolor de mi ser, porque los extraño horrores. Los hijos hacen llorar. Sin duda. Y me ha costado muchísimo soltarlos y volver a replantear mi vida, pero sí, mis hijos me hacen llorar, pero mis hijos son mi mayor motivo y mis proyectos más importantes. Si Ignacio logra lo que logre y Manolo logre lo que logre, simplemente el saber que los dos a su corta edad tienen tan definido su futuro como yo lo tuve a los 10 años,
y que están luchando con todas sus fuerzas por lograrlo, para mí de verdad me siento muy, muy orgullosa de ellos. Ojalá que pronto, que en algún momento podamos ver a Manolo con su casco de los Colts, con la herradura por fuera y por dentro, Seguramente la vamos a ver. y a Ignacio toreando en las grandes ligas, ¿no? Ha tenido muchísima dedicación, Ignacio, sobre todo que ya tiene un año allá, y lo están tomando en cuenta para fechas muy, muy importantes. Está en el camino hacia las ventas, está en el camino hacia Málaga, está, ¿no? De toda la Escuela Taurina de Madrid, que es donde está, que es la escuela más importante del mundo. Tienen a dos muy, muy en el radar e Ignacio es uno de ellos, ¿no? Entonces, yo hoy me siento extremadamente orgullosa, pero sí, sí me hacen llorar mis hijos. Los extraño muchísimo, pero afortunadamente hoy la tecnología ayuda a tenerlos cerca de alguna manera. Y yo cuando se iba a ir Manolo, lo primero que dije es que yo me voy contigo. Y la única forma de irme a vivir con él era estudiando en Estados Unidos. Y me dijeron, la chava de la visa, me dijo, puedes sacar visa de estudiante y puedes vivir en Estados Unidos, o quizá de inversionista también, pero bueno, fue la primera opción. Y me dijo, te metes a estudiar cualquier cosa y nada más que no puedes faltar a la escuela ni un día. Y dije, no, un momento, yo tengo que venir a trabajar a Querétaro, tengo un hijo en Madrid y tengo mis papás en México y mis hermanos y, ¿no? Dije, no me puedo encerrar en Estados Unidos. Y ahí, utilizando la semiología y gracias a Dios todas las herramientas que tengo, me di cuenta que el proyecto de vida era de Manolo y el sueño era de él y que a mí me correspondía quedarme en mi proyecto de vida, en mi sueño, que ahora tengo un sueño muy, muy grande, pero ya después se los contaré. Y decidí quedarme. Le dije a Manolo, después de haberle dicho que yo me iba, después le dije a Manolo, no me voy, me quedo. Y me dijo, no te preocupes, yo contigo o sin ti me voy a ir, porque yo tengo que vivir en Estados Unidos. Perfecto, entonces hicimos todo y hoy tiene 2 semanas, 2 semanas que se fue y, y me habla el coach con el que está viviendo y su familia y me dice, es que es un sol. Y le dije, sí, sí es un sol, sí es un sol. Es un gran niño, son grandes, grandes niños. Yo he recibido muchas cosas muy lindas a través de ellos. Espero que ellos cumplan sus sueños y yo poder disfrutarlo muchísimo, porque sí, sí he sido una impulsora tenaz de estos chamacos y creo que a mi parte en este nuevo proyecto de vida individual, estando sola en mi casa que ya me quedó grande, de repente digo, estoy muy solita, o sea, y lloro mucho y saco mucho, ¿no? Porque al final es una pérdida y desde la aceptación, desde el agradecimiento, contacto con mi emoción, que es la tristeza. Sin embargo, no me voy a quedar ahí, estoy creando y recreando y traigo un proyecto hermoso, que es un proyecto que va ligado también desde los 10 años, que yo quería llegar a los mundiales y a los Juegos Olímpicos, y nunca llegué a través de Televisa Deportes, y ahora voy a hacer un proyecto individual donde voy a llegar al próximo mundial y a los Juegos Olímpicos. Ya Entonces, nos platicarás. seguiré soñando como mis hijos están soñando. Oye, y ahora que platicas esta historia, yo tengo prácticamente, como decía hace un momento, tu edad. Yo estoy en otra etapa, ¿no? Una etapa de mis hijos muy chicos todavía. Pero cuando te escucho y escucho a otros amigos y valoro mucho estas historias, tengo mucho más claro aún esta importancia de vivir cada segundo, cada momento con ellos, de a diferencia de lo que nos dicta la sociedad y de este sistema como está diseñado, que es alejarlos de ti y tenerlos recluidos en una escuela y tenerlos lejos y no vivir realmente intensamente los pocos años que nos quedan con los hijos, porque yo tengo amigos que vienen a Estados Unidos y a los 15 años dejaron de ver a sus hijos Se van muy rápido. para siempre, porque de ahí se fueron a la universidad y después se casaron y hicieron su vida. Entonces, yo creo que es un buen punto de reflexión para todos los que somos papás, de realmente entender, uno, la importancia que tenemos de padres y la obligación que tenemos de darle lo mejor a nuestros hijos, de entender este concepto que es muy difícil de que los hijos son prestados.
¿no? Y que en esa medida tenemos que vivir con ellos todo lo que podamos vivir para saber que en algún momento van a tener su propia historia. Y, y, y sin duda, Clau, yo te lo dije en la primera vez que platicamos y me contaste la historia, te dije, híjole, o sea, yo creo que eres la encarnación del underdog. Eres una underdog hecha y derecha. O sea, has demostrado en tu vida caerte, levantarte, reencontrarte, reconstruirte. Y, y me encanta lo que acabas de decir porque al final es una historia que no termina. Al final sigues viviendo, al final sigues aquí, Aprendiendo. en lo que sea que es esto que vivimos y hacia dónde nos lleve, pero con las herramientas que tenemos, tratando de dar nuestro mejor yo, para, como dices, tocar vidas y tocar personas y poder pensar que, como dice un refrán muy famoso, decir, hombre, mientras yo toque una persona, deje un arbolito y haga lo que pueda hacer por este mundo, yo me voy feliz y me voy contento, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar en este Underdog, por acompañarnos, porque aparte yo te pedí, escuchando tu historia, que esperaras, creo que 6 meses, no sé Más cuánto. o menos por ahí. Esperaras 6 meses Sí. para poder reencontrarnos y platicar, porque sin duda era una historia digna de este nuevo concepto, de esta nueva plataforma de comunicación, y te doy las gracias. Y me encantó estar platicando contigo y verte, porque creo que también era otro A través compromiso, de la... en lugar de Sí. tenernos en la pantalla, venir a verte a Querétaro, salir un poquito de mi paraíso Sí, qué mal. marítimo Qué y venir, maravilla. a esta ciudad que me encanta, porque aparte nos dio muchísimo a nosotros. Me dio hijos, me dio historias, me dio empresas, me dio amigos, me dio muchas cosas. Entonces también es padrísimo conectar con esta ciudad. Gracias, Clau. Gracias, Roger. De verdad, fue un placer estar aquí contigo, con todos ustedes. Que la gente nunca se pierda de vista, porque de repente te confundes con alguien más, como en esta ocasión yo me iba a confundir con Manolo, pero entender que nada ni nadie nos pertenece. Solamente estamos aquí para brindar lo mejor a nuestros hijos y a toda la gente que nos rodea y a nosotros mismos. No podemos perdernos de vista y debemos de seguir luchando también nosotros por nuestros sueños. Y mientras que estemos aquí, aprenderé a crecer. Clau, ¿dónde pueden continuar los Underdogs esta conversación contigo? ¿Dónde pueden conectar? ¿Dónde pueden escuchar más de tu historia, de tus cursos? Tengo mi página, claudiaquijas.com, en internet y bueno, en mis redes sociales, en Instagram, que es la que más veo, @ClaudiaQuijas. Ahí pueden estar ahí al pendiente y van a estar al pendiente de un proyecto que viene muy bonito. Seguro que les va a gustar. Nos vas a contar y vamos a promoverlo Exacto. seguramente. Muchas gracias a todos los Underdogs. Esto fue Underdog X, UDX. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.